lastimé a 2 niñas pequeñas, así que merezco ser castigado. Cuando los líderes de pandillas reciben cadenas perpetuas, sus reacciones suelen ser explosivas. Desde la ira hasta el asombro, reaccionan con incredulidad mientras la sala del tribunal sella su destino. En este video, descubriremos las respuestas más intensas e inolvidables a una vida tras las rejas, número 12. Víctor Rodas. Víctor Rodas, un miembro de la infame pandilla MS-13, orquestó un crimen que aún conmociona a la comunidad. Atrajo a Raymond Wood, de 17 años, desde su casa. Es muy probable que el señor Rodas pase la gran mayoría del resto de su vida tras las rejas. Fingiendo que era un simple negocio de drogas que involucraba marihuana. Pero lo que siguió fue una pesadilla. Rodas secuestró a Wood y lo llevó al condado de Bedford. Allí, con otros miembros de la MS-13, Rodas llevó a cabo un ataque brutal. Según los informes, la víctima fue apuñalada repetidamente y finalmente sucumbió a sus heridas. La violencia fue rápida e implacable. En el tribunal, la fiscalía argumentó que Rodas había planeado el asesinato. Señalaron mensajes de texto amenazantes intercambiados entre Rodas y Wood antes del fallecimiento. Dijeron que este crimen fue el resultado de una creciente tensión entre los dos. La defensa intentó presentar una imagen diferente. Afirmaron que Rodas había recogido a Wood voluntariamente y lo dejó, sin saber lo que iba a suceder. Argumentaron que Rodas era solo un espectador, no un participante en el asesinato. La defensa también sugirió que Rodas tenía miedo de otro miembro de la pandilla, Cores Ventura, quien, dijeron, le ordenó conducir el coche esa noche. Insistieron en que Rodas no estuvo directamente involucrado en el apuñalamiento y actuó por miedo. Pero la evidencia era clara. Rodas, uno de los 5 miembros de la MS-13 acusados de asesinato en primer grado, no pudo escapar de su papel en el crimen. Cuando llegó el veredicto, 55 años de prisión, Rodas no mostró emoción. Su rostro permaneció inexpresivo, incluso cuando su destino quedó sellado. La sala del tribunal estuvo de acuerdo. Se había hecho justicia. Rodas recibió la sentencia que merecía. Mientras tanto, 3 miembros de la pandilla MS-13 ahora enfrentan cargos agravados en relación con el asesinato del adolescente de Lynchburg, Raymond Wood. Sin embargo, su historia es un sombrío recordatorio de los peligros de la vida en pandillas, donde la violencia es constante y la lealtad es efímera. Esta no fue la única vez que un pandillero recibió una sentencia que se sintió como justicia. Estaba el caso del notorio Young Thug, quien enfrentó cargos de intento de asesinato y participación en actividades de pandillas criminales en Atlanta, Georgia, número 11. Young Thug. Young Thug, un rapero que ha estado en la escena del hip hop mainstream por más de 10 años, no es nuevo en la fama. Es famoso por su versatilidad y ha trabajado con artistas reconocidos como Drake, Chris Brown y Travis Scott, entre otros. Parecía como si nada pudiera interponerse en su camino, pero en realidad un siniestro complot se estaba desarrollando silenciosamente que resultó en su arresto. El arresto de Young Thug, que ocurrió el 9 de mayo de 2022, sorprendió a la fraternidad musical. Este no fue un caso ordinario de batalla legal. El juez en el juicio rico de Young Thug ordena al abogado del rapero ir a la cárcel por desacato. Fue una redada masiva dirigida a 28 personas en su sello discográfico, ISL Records. Esto ya incluye 56 cargos de diversos grados, algunos de los cuales son cargos graves bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Las acusaciones eran severas: asesinato, intento de asesinato, robo, asalto, venta de drogas e incluso amenazas a testigos. Lo que realmente sacudió a la industria fue cómo los fiscales construyeron su caso. No solo usaron pruebas tradicionales, usaron las propias letras de Young Thug en su contra. El rapero había logrado convertirse en la única fuente de prueba que necesitaban para condenarlo. Canciones como Anybody y temas de su álbum Slime Language 2 fueron citados como prueba de sus supuestos vínculos con pandillas y actividades criminales. En Anybody, rapeó: "Nunca maté a nadie, pero tengo algo que ver con ese cuerpo". Una línea que los fiscales afirmaron era una clara admisión. La acusación no solo acusó a ISL Records de ser un sello musical, etiquetó al grupo como una banda criminal callejera, involucrada en varias actividades ilegales. El caso contra Young Thug no se trata solo de su música. Se trata de lo que los fiscales dicen que es una empresa criminal escondida a plena vista, con Young Thug como el líder de la despiadada pandilla. Los cargos son serios y podrían resultar en que Young Thug enfrente hasta 25 años en prisión. Número 10. George Gould Thomas. George Gould Thomas, un nombre que una vez infundió miedo en los corazones de muchos, fue el líder despiadado de una de las pandillas más notorias de Sudáfrica. Mantente alejado de las drogas, las armas, el alcohol. Pero su reinado, marcado por una violencia implacable, finalmente llegó a su fin cuando la justicia finalmente lo alcanzó. Nacido en los turbulentos años 1970 en Ciudad del Cabo, Thomas creció en un mundo donde la pobreza y la violencia eran realidades diarias.
Las duras calles de Ciudad del Cabo fueron su patio de juegos, y desde joven, sobrevivir a menudo significaba tomar decisiones que más tarde sellarían su destino. Nadie podría haber predicho que este chico, moldeado por la desesperación y la desesperanza, se elevaría a la infamia como el temido líder de la pandilla conocido como Violencia. A medida que Thomas crecía, la atracción de la vida de pandillas se volvió irresistible. Atraído por el poder y la protección que ofrecían las pandillas locales, rápidamente se encontró inmerso en su mundo. No pasó mucho tiempo antes de que se uniera a las filas de los 28, un subgrupo bajo la notoria Pandilla de los Números, una de las más peligrosas de Sudáfrica. La valentía y la determinación implacable de Thomas para proteger su territorio le valieron una temible reputación. Su influencia creció, y con ella, un grupo leal que lo ayudó a establecer dominio sobre su vecindario. Bajo el mando de Thomas, los negocios eran extorsionados por dinero de protección, y aquellos que se atrevían a desafiarlo enfrentaban una violencia brutal, consolidando su apodo, Violencia. Hello. Hello. Los titulares pronto fueron dominados por historias sobre la brutalidad de Thomas. Su banda estaba implicada en innumerables actos de violencia, incluyendo asesinatos, agresiones, secuestros y tráfico de drogas. A medida que su imperio criminal se expandía, la lista de atrocidades vinculadas a él y su banda se hacía más larga. Las fuerzas del orden no podían ignorar la ola de terror por más tiempo. Se lanzó una operación masiva para desmantelar el imperio de Thomas, con agentes encubiertos arriesgando sus vidas para infiltrarse en su banda. Reunir las pruebas necesarias para derribarlo fue un proceso arduo, pero las autoridades fueron implacables en su búsqueda de justicia. Finalmente llegó el día del ajuste de cuentas. George Gould. Thomas se encontró en juicio, enfrentando una serie de cargos que incluían asesinato, agresión y crimen organizado. La sala del tribunal estaba cargada de tensión, mientras la fiscalía presentaba una abrumadora cantidad de pruebas en su contra. Después de semanas de intensos procedimientos, el jurado deliberó. Cuando se dictó el veredicto, el Tribunal Superior de Western Cape condenó a Thomas a 175 años de prisión efectivos. Recibió cadenas perpetuas por cada uno de los 7 asesinatos de los que fue condenado. En mayo, la jueza Chantal Fortuan declaró a Thomas culpable de 7 cargos de asesinato, junto con múltiples cargos de crimen organizado, conspiración, intento de asesinato, robo y posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Sus víctimas incluyeron a Angelo Classen, Glenston Martin, Usri Abrahams, Hywin Streatham, Cecil Barnes, Gresham Boysen y Nadine Davids. Thomas y 18 de sus coacusados inicialmente enfrentaron 166 cargos cuando el caso comenzó 4 años antes. Sin embargo, 2 de los acusados, Fred Williams y Jason Stinder, fueron absueltos de todos los cargos, aunque Williams fue asesinado poco después de su liberación. A pesar de la gravedad de la sentencia, Thomas sorprendió a todos al sonreír ampliamente mientras se leía el veredicto del juez. Este próximo caso se adentra en la escalofriante historia de un criminal cuya transformación física es tan aterradora como los atroces actos que cometió. Prepárate para enfrentar un relato que hará estremecer incluso a los criminales más endurecidos. Número 9. Caius Bellovis. Kimberly está esperando y sé que después de una semana tranquila de deliberaciones, este fue un final bastante dramático para este caso. Caius Bellovis, antes conocido como Roy Kutfinski, emergió de las profundidades del mundo criminal a finales de la década de 1990. Bellovis rápidamente se ganó una reputación como una figura despiadada y temida en la escena de pandillas local. Su viaje hacia la oscuridad comenzó con un crimen tan perturbador que marcó el tono de la violencia que seguiría. En 1999, entonces conocido como Roy Kutfinski, Bellovis cumplió casi 7 años y medio en prisión en Maine por un crimen que conmocionó a la comunidad. Él y su novia de 16 años participaron en una ceremonia ritual de sangre que involucró hacerle daño a otro adolescente. La herida requirió 32 puntos para cerrar. En ese momento, Kutfinski afirmaba ser un vampiro y adorador de Satanás. Esta persona solo se volvería más aterradora cuando más tarde cambió su nombre a Caius Bellovis, mientras estaba encarcelado. Avancemos rápido a agosto de 2011, y Bellovis cometió un crimen tan brutal que desafió la comprensión. El trío secuestró y asesinó a David Glasser, Edward Frampton y Robert Chadwell usando un arma que se asemejaba a un machete. Sus restos fueron desenterrados más tarde en una propiedad privada en Beckett. ¿El motivo? Glasser fue marcado para morir, para evitar que testificara contra uno de los coacusados de Bellovis, mientras que Frampton y Chadwell fueron asesinados simplemente para eliminar testigos. Asesinato de Edward Frampton, Robert Chadwell y David Glasser en el condado de Berkshire. La historia tomó un giro más oscuro cuando un testigo de Home Depot en Pittsfield subió al estrado. A principios de agosto de 2011, William Gregory, un empleado de la tienda, recordó cómo Bellovis, acompañado por Eric Fox, vino a comprar sierras. Gregory no podía olvidar la apariencia inquietante de Bellovis.
testificó que Fox tomó un hacha y simuló cortar algo antes de que finalmente pagaran por un juego de llaves plegables en estrella y se fueran. Este breve encuentro se convertiría más tarde en una pieza clave de evidencia en el caso. El juicio se trasladó del condado de Berkshire, culminando en un veredicto sin duda sobre la culpabilidad de Bellovis. Después de una semana de deliberación, el jurado en Massachusetts lo encontró culpable de todos los cargos. 3 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de secuestro y 3 cargos de intimidación de testigos. Bajo la ley de Massachusetts, estas condenas llevaban una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bellovis se había declarado no culpable de todos los cargos, pero el jurado vio a través de su fachada. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad, Bellovis, con 2 filas de cuernos implantados en su frente y un tatuaje de 666 grabado en su piel, estalló de furia. Gritó al jurado de Springfield declarando: «Los veré a todos en el infierno. Cada uno de ustedes los veré a todos en el infierno». Su escalofriante arrebato solo cimentó su reputación como un criminal despiadado e irredimible, un líder de pandilla que abrazó la oscuridad dentro de él sin vacilación. Número 8. Antonio Davenport. El inframundo criminal de Durham, Carolina del Norte, fue testigo de una escalofriante escalada de violencia alimentada por la rivalidad entre pandillas y una sed de venganza. Las historias se centran en Antonio Nathaniel Davenport, conocido como Lil Tony, y Derrick Lamont Dixon, también conocido como Smack, ambos miembros de los 8 Trey Gangster Crips, una notoria pandilla callejera involucrada en todo, desde el tráfico de drogas hasta la intimidación de testigos. Davenport, quien también actuó con el grupo de rap de Durham, 83 Babies, usó su música para glorificar el estilo de vida violento de la pandilla, rapeando sobre la violencia armada y los negocios de drogas. El catalizador de la violencia que siguió ocurrió el 14 de agosto de 2019, cuando Davenport fue atacado por miembros de una pandilla rival en The Streets at South Point Mall, en Durham. Añadiendo insulto a la herida, los agresores publicaron un video del asalto en Instagram, burlándose de Davenport y su pandilla. Enfurecido, Davenport y Dixon, junto con el compañero de pandilla, Deval Nige Magwood, conocido como Paco, planearon su venganza. Esa misma noche, Dixon y Magwood llevaron a cabo un tiroteo desde un automóvil en movimiento en el sur de Durham, preparando el escenario para una trágica secuencia de eventos. En los días siguientes, las tensiones solo aumentaron. Davenport intercambió mensajes amenazantes con un miembro de una banda rival en Instagram, alimentando aún más el deseo de venganza. El domingo 18 de agosto de 2019, el plan de venganza se puso en marcha. Davenport, armado con una pistola de 9 milímetros, Dixon con una pistola de calibre .40 y Magwood con una pistola de estilo de asalto de 7.62 milímetros, salieron a cazar a sus rivales. Su objetivo era un coche que creían pertenecía a la persona que había provocado a Davenport en línea. Theon Person, de 9 años, simplemente disfrutaba de una tarde de verano viajando en el coche de su tía con otros 4 niños camino a comprar conos de nieve. 30 minutos, un rapero local fue declarado culpable de asesinar a un niño de 9 años en Durham. En un desgarrador giro del destino, Davenport, Dixon y Magwood identificaron erróneamente el vehículo como el de un miembro de una banda rival. Mientras Davenport seguía el coche por la calle León hasta la intersección con la calle North Duke, él y Dixon desataron una lluvia de disparos, descargando más de 20 balas en el vehículo. 2 de esas balas alcanzaron a Theon, terminando trágicamente con su joven vida. El primo del niño, de 8 años, que estaba sentado a su lado, también resultó herido en el ataque, complicando aún más el crimen para Davenport. Cargos federales que incluyen asesinato y crimen organizado. Llevaba un monitor de tobillo debido a sus otros cargos pendientes de violencia doméstica. Los datos de ubicación del monitor lo situaron en la escena del asesinato, así como en la casa de Dixon y Magwood antes y después del tiroteo. Cámaras de seguridad de una escuela secundaria cercana a la escena grabaron el coche de Davenport siguiendo al coche de la víctima solo unos minutos antes del tiroteo. En un esfuerzo por eliminar cualquier posible evidencia, Davenport llevó su coche a pintar de negro solo unos días después del asesinato. Una pistola de 9 milímetros también fue encontrada más tarde por los investigadores en el coche de la novia de Davenport, con la sangre y las huellas dactilares en el arma coincidiendo con el incidente. Dixon se declaró culpable el 11 de mayo de 2021 en el Tribunal Federal, donde admitió los cargos de participar en una conspiración de crimen organizado y asesinato con el propósito de crimen organizado. Davenport enfrentó su destino el 7 de julio de 2022, después de que un jurado lo condenara por asesinato en ayuda de extorsión, uso de un arma de fuego durante y en relación con un crimen violento, y causar la muerte de otra persona usando un arma de fuego. Ambos hombres tenían antecedentes penales que se remontan a varios años. Davenport tenía antecedentes penales por hurto mayor, robo en segundo grado y huir para eludir el arresto en 2016, mientras que Dixon tenía numerosos antecedentes penales desde 2012, robo con arma peligrosa y allanamiento de morada. Mientras Davenport escuchaba las palabras del juez que le dio una sentencia de cadena perpetua, no mostró ninguna emoción, contrario al caos que causaron sus acciones.
Sin embargo, el caso que sigue es otra historia de violencia y venganza, y muestra los aspectos ocultos de la vida de pandillas y el impacto que deja en los vecindarios. Número 7. Abel Gallegos. En las calles plagadas de crimen de Colorado, pocos nombres inspiraban tanto miedo como Abel Gallegos, un miembro de alto rango de la notoria pandilla Crenshaw Mafia Bloods. Nacido y criado en los barrios duros del condado de Jefferson, Gallegos parecía destinado a una vida sumida en la violencia y el crimen. Desde una edad temprana, se involucró en las operaciones de los Crenshaw Mafia Bloods, una organización despiadada que gobernaba las calles con brutal autoridad. Durante años, las fuerzas del orden lucharon por atrapar a Gallegos, cuya astucia y habilidad para evadir la captura. Pero su reinado de terror alcanzaría un pico aterrador en noviembre de 2018, en un acto de violencia tan atroz que finalmente lo llevaría ante la justicia. Tarde en la noche del 5 de noviembre, el sonido del silencio fue roto por el intenso tiroteo. La víctima fue Simón Durán, de 28 años, cuya vida fue brutal y sin sentido arrebatada. Gallegos, junto con sus asociados, Alonso Quintana y René Rosales, había atraído a Durán, una mujer con la que se había conectado en las redes sociales, a una trampa mortal. Lo que sucedió a continuación fue un acto de violencia indescriptible. Durán no solo fue agredida, sino también encarcelada en el asiento trasero de un vehículo. El trío luego la llevó a un lugar oscuro y apartado, en la Octava y Neal, en Golden. Allí, en una escalofriante demostración de crueldad, Quintana y Gallegos le dispararon numerosas veces antes de prender fuego a sus restos. La comunidad quedó conmocionada por el acto sin sentido, mientras los amigos y la familia de Durán se sumían en el dolor. La investigación que siguió reveló el siniestro motivo detrás del asesinato. Simón Durán había identificado previamente a Gallegos como el tirador en un crimen separado, convirtiéndose sin saberlo en un objetivo para su mortal represalia. Esto no fue solo un asesinato, fue un acto calculado de venganza, un mensaje para cualquiera que se atreviera a desafiar el poder de la pandilla. A pesar de su historial de eludir la justicia, la suerte de Gallegos finalmente se acabó. Las fuerzas del orden, impulsadas por una búsqueda incansable de justicia, lograron detenerlo, llevándolo a enfrentar todo el peso de sus crímenes. Señor, y preguntan por ella todos los días. Se despiertan en medio de la noche llorando por ella. A medida que las pruebas contra Gallegos se acumulaban en la sala del tribunal, los horribles detalles de sus crímenes quedaron al descubierto, sin dejar dudas sobre su culpabilidad. Después de semanas de intensas deliberaciones, el jurado emitió su veredicto, culpable. El otrora temido líder de la pandilla ahora enfrentaba una vida tras las rejas. En un momento poderoso, el juez se dirigió directamente a Gallegos, condenando sus acciones y el profundo impacto que tuvieron en la comunidad. El juez Philip McNulty, quien presidió la sentencia en este caso, expresó su profundo asombro por el total desprecio por la vida humana mostrado en el crimen. Dijo que Gallegos ya no tenía lugar en la sociedad. La sentencia fue severa, pero adecuada. Cadena perpetua con 163 años adicionales para asegurar que nunca más quedara en libertad. A lo largo de todo, Gallegos permaneció impasible, sin mostrar signos de remordimiento por las vidas que había destruido. Pero este próximo caso se adentra aún más en las mentes retorcidas de aquellos que eligen la violencia como su camino, revelando la fría e implacable naturaleza de la vida al margen de la ley. Número 6. Pedro Espinoza. La historia de Pedro Espinoza es una que sacude el núcleo de cualquiera que la escuche. El 2 de marzo de 2008, en Los Ángeles, él quitó la vida a Jamel Shaw II, un prometedor jugador de fútbol americano de preparatoria de 17 años. El único error de Shaw: llevar una mochila roja de Spider-Man, que Espinoza creyó lo conectaba con una pandilla rival. Mientras Shaw caminaba a casa desde el Beverly Center, fue emboscado por 2 hombres hispanos. El ataque fue brutal y le dispararon varias veces. A pesar de ser llevado de urgencia al hospital, las heridas de Shaw resultaron fatales. Pero, ¿quién era Pedro Espinoza? No era un criminal cualquiera, era miembro de la notoria pandilla Calle 18 y vivía en los Estados Unidos ilegalmente. Solo unos meses antes, en noviembre de 2007, fue arrestado por cargos de armas y por agredir a un oficial de policía. Sin embargo, en un giro de eventos que perseguiría a la familia de Shaw para siempre, amándolo y estás haciendo cosas, gracias a Dios por eso, porque hay personas que no les importa nada. Espinoza fue liberado de la cárcel 4 meses antes, el 1 de marzo de 2008. Al día siguiente, le quitó la vida a Shaw. Avanzando rápidamente al 9 de mayo de 2012, Espinoza es condenado por asesinato en primer grado. Solo 2 semanas después, el 23 de mayo de 2012, el jurado lo sentencia a muerte. Pero lo más escalofriante es la actitud de Espinoza durante su sentencia. Estaba tranquilo, casi indiferente, excepto cuando el juez le ordenó pagar los gastos del funeral de Shaw. Eso pareció tocar un nervio. Espinoza había admitido abiertamente a las autoridades que estaba dispuesto a matar por su pandilla, incluso si eso significaba enfrentar la pena de muerte. Incluso se jactó de querer terminar en el corredor de la muerte, viéndolo como una insignia de honor para demostrar su lealtad.
A pesar de los argumentos de su abogado de que Espinoza no recibió un juicio justo y tuvo una defensa débil, el juez Ronald Rose fue inquebrantable. La evidencia era clara. Espinoza había planeado meticulosamente el asesinato de Shaw, e incluso se jactó de ello después. El día de la sentencia, los padres y amigos de Shaw llenaron la sala del tribunal, todos vestidos de rojo. Pero esto no era un símbolo de pandilla. Era una representación de la sangre que se había derramado. Jamil Shaw Sr., el padre de la víctima, expresó la angustia de un padre que había invertido todo en el futuro de su hijo. No tienes derecho a ejecutar a alguien y luego suplicar no ser ejecutado, afirmó con firmeza Jamil Shaw Sr. Su vida se había dedicado a preparar a su hijo para la grandeza. Realmente pensamos que teníamos una oportunidad, lamentó. Mi hijo estaba preparado para tener éxito. Anita Shaw, una sargento del ejército de los Estados Unidos, no era solo una madre afligida. Era una soldado llamada a enfrentar lo impensable. Recordó el momento en que estaba en Irak, en su segunda misión, cuando fue llamada por su comandante con la peor noticia que cualquier padre podría recibir. Su hijo había sido asesinado. Perdí el control, confesó. Aunque las escrituras puedan pedir perdón, Anita Shaw admitió: no soy una persona tan fuerte. Durante sus declaraciones emocionales, Espinoza permaneció inmóvil, evitando el contacto visual con la familia. El juez Rose señaló que Espinoza había sido liberado de la cárcel por un cargo no relacionado poco antes del asesinato. Un oficial le había advertido sobre las graves consecuencias de un comportamiento delictivo adicional. Sin embargo, decidió ignorarlo. Antes de concluir la sentencia, el juez Rose instó a la familia Shaw a centrarse en criar a su hijo de 13 años, Thomas, quien estaba presente en la sala del tribunal. Fuera del tribunal, Jamil Shaw Sr. reflexionó sobre cómo la violencia de las pandillas había transformado el papel de la crianza. «Ya no los estás criando», dijo con el corazón pesado. «Estás tratando de mantenerlos vivos». El asesinato de Jamil Shaw II no solo devastó a una familia, sino que desató una tormenta política sobre Los Ángeles como ciudad santuario. La controversia se centró en la Orden Especial 40, una política diseñada para proteger a las comunidades, al evitar que los funcionarios locales cuestionen el estatus migratorio de los residentes. Y simplemente no podía entender por qué un miembro de una pandilla saldría y le quitaría la vida a alguien. Quiero decir... El debate continúa, pero una cosa es segura. La vida de Jamil Shaw II fue arrebatada demasiado pronto. Número 5. David Adam Pate. David Adam Pate, un hombre cuya apariencia por sí sola podría hacerte estremecer, se presenta como una figura inquietante en Lancaster. Con una lengua bífida y tatuajes que dicen 974 y Satanás grabados en su frente, Pate llevaba con orgullo las marcas de la pandilla insana Gangster Disciples. En octubre de 2013, Pate atrajo a Ricky James, de 33 años, al bosque bajo el pretexto de compartir vino. Ricky James, un hombre con afición por la botella, era vulnerable cuando bebía, a menudo confiando en las personas equivocadas. Esa fatídica noche fría, su confianza cayó en manos de un hombre con una colección de cuchillos y máscaras en su casa. Un hombre que se aseguraría de que Ricky James nunca viviera para ver el amanecer. James no era ajeno a las dificultades, pero nada podría haberlo preparado para lo que le esperaba en esos oscuros bosques. Pate estaba preparado y armado con un cuchillo de carnicero, inquietantemente similar al que empuña Michael Myers en las películas de Halloween. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad. En la sala del tribunal, el dolor era palpable mientras Antoine James, el hermano de Ricky, temblaba de rabia. Exigió que Pate lo mirara mientras hablaba, pero el juez negó su solicitud, obligando a Antoine a dirigir sus palabras a la parte trasera de la cabeza de Pate. El horror no terminó con la apuñalada. Pate intentó ocultar su acto atroz, escondiendo el cuerpo de James cerca de un arbusto, donde fue descubierto por niños un mes después. Cuando fue interrogado por la policía, Pate confesó fríamente sus intenciones. Planeaba separar la cabeza de James de su cuerpo y regresar a la escena para ocultar el cuerpo, impulsado por un deseo de matar de nuevo. Parece que este asesinato incluso aún parecía ser completamente sin sentido. Admitió haber atado a James con una cuerda desde el cuello hasta los tobillos, con la intención de arrastrar el cuerpo hasta un arroyo cercano. Sin embargo, su estado de embriaguez lo dejó demasiado exhausto para terminar el trabajo. El historial criminal de Pate era largo y perturbador. Desde los 17 años había estado entrando y saliendo de prisión por robo y otros delitos. En el momento de su arresto, ya estaba tras las rejas por alteración del orden público, pero no tardó mucho para que las autoridades lo vincularan con el asesinato de James. La evidencia era abrumadora. Más de 20 cuchillos, más de 20 máscaras, y ADN que lo vinculaba directamente con la escena del crimen. Incluso su familia no pudo ignorar las señales. Informaron haber visto a Pate cubierto de sangre, intentando quemar su ropa después del asesinato. Desde su arresto, Pate no ha mostrado remordimiento. De hecho, a menudo sonreía al recordar las cuchilladas que le infligió a Ricky James.
Su único arrepentimiento, no haber podido herir más a su víctima porque no pudo encontrar la hoja de sierra adecuada entre los muchos cuchillos en su habitación. La confesión directa de Pate a la policía fue tan escalofriante como su crimen. Simplemente no pude atravesar el hueso, declaró, con el mismo tono casual que uno podría usar al pedir el desayuno. Los psiquiatras que evaluaron el estado mental de Pate no encontraron signos de locura, considerándolo competente para ser juzgado. Sus acciones conmocionaron a la comunidad, incluso sus hermanos lo calificaron como el diablo. Al final, Pate admitió el asesinato y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su reacción, una expresión vacía, carente de cualquier remordimiento, un testimonio final de un hombre que no sintió nada por la vida que tomó tan brutalmente. Ahora nos adentramos en un caso impactante que involucra a un grupo de al menos 5 miembros de una pandilla responsables del brutal asesinato de un adolescente inocente. Número 4. El asesinato de Leandro Jr. Guzmán. El 20 de junio de 2018, Leandro Jr. Guzmán salió de su apartamento en el Bronx con la intención de encontrarse con un amigo, pero cuando vio 4 coches, el miedo lo invadió y comenzó a correr. Los miembros de la pandilla, despiadados e implacables, lo persiguieron por la cuadra. Desesperado, Junior buscó refugio en una bodega en Bathgate Avenue, una pequeña tienda de comestibles que debería haberle ofrecido seguridad. Al principio, el dueño de la bodega dudó, sin saber qué estaba sucediendo. Pero cuando el terror de Junior se hizo evidente, el dueño cedió y le permitió esconderse detrás del mostrador. Desafortunadamente, no fue suficiente. Uno de los pandilleros vio a Junior, lo arrastró afuera y lo entregó al grupo que esperaba. Lo que siguió fue un ataque aterrador con machetes y cuchillos. Junior, luchando por su vida, intentó escapar de nuevo a la tienda, pero fue obligado a salir una vez más. La brutal escena fue capturada en videos de vigilancia y de teléfonos celulares, mostrando a Junior tambaleándose fuera de la bodega, sangrando y corriendo hacia un hospital a solo una cuadra de distancia. Trágicamente, se desplomó cerca del hospital y sucumbió a sus heridas. ¿El motivo detrás de este espantoso asesinato? Un trágico caso de identidad equivocada. La prima de un miembro de la pandilla, Stephanie Achu, y su novio, Irving Ozuna, estaban involucrados en un video que mostraba un acto íntimo. Temiendo por su novio, Stephanie identificó falsamente a Junior como el hombre en el video simplemente porque se parecía a la persona real involucrada. Para atraer a Junior a la trampa, ella engañosamente pidió prestado dinero. El asesinato sin sentido provocó indignación pública con el hashtag Justicia para Junior, volviéndose viral en las redes sociales. Las autoridades arrestaron rápidamente a 14 miembros de la pandilla Trinitarios. Entre ellos, los 5 atacantes del video, Yoniki Martínez Estrella, José Muniz, Elvin García, Manuel Rivera y Antonio Hernández, fueron condenados por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, asalto en pandilla y conspiración. ¿Su castigo? Condenas sin posibilidad de libertad condicional. Cuando los últimos miembros de la pandilla fueron sentenciados en enero de 2023, no mostraron emoción. El asesinato de Leandro Guzmán Feliz causó conmoción en toda la ciudad. Vamos a reaccionar, pienso de esa forma, porque no digo. Generando miedo y demandas de mejora. Esta tragedia llevó a la propuesta de la Ley Junior, una medida destinada a instalar botones de pánico en pequeños negocios para evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. Sin embargo, a pesar de la devastación que causaron, ninguno de los involucrados ha mostrado remordimiento. Pero en el siguiente incidente, encontramos un caso donde el perpetrador sí expresó arrepentimiento por su crimen. Número 3. Tariq Jackson. La historia de Tariq Jackson es un relato aleccionador de cómo la vida de pandillas puede llevar a consecuencias devastadoras. En 2015, en Ypsilanti, Michigan, Jackson fue condenado por el asesinato de Keandre Duff, de 20 años, un crimen arraigado en la violenta rivalidad entre la pandilla de Ypsilanti Rack Life y sus enemigos, BOH. Y todo es un esfuerzo por abordar un reciente aumento en el crimen y la violencia de pandillas. Como miembro de Rack Life o su derivado, Finesse Gang, Jackson se encontró atrapado en el mundo mortal de la violencia de pandillas. Pero lo que hace que este caso se destaque no es solo el crimen en sí, es el momento de reflexión que ocurrió durante la sentencia de Jackson. Cuando la sala del tribunal quedó en silencio, Jackson se volvió hacia la familia de Duff, ofreciendo una disculpa que llevaba el peso de sus remordimientos. Habló sobre las duras realidades de la vida de pandillas, admitiendo que el camino que había elegido no valía los 16 años en prisión ni la amenaza inminente de muerte. Sus palabras fueron un recordatorio contundente de que el atractivo de la vida de pandillas a menudo no lleva a nada más que dolor y pérdida. La madre de Duff, Marquita Clavran, luego se dirigió directamente a Jackson. En una extraordinaria muestra de gracia, le dijo que lo perdonaba y lo instó a buscar la salvación a través de Dios. Jackson, visiblemente conmovido, asintió mientras ella hablaba, absorbiendo sus palabras. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, reiteró su arrepentimiento. Ese fue el estilo de vida que elegí vivir, admitió Jackson, reflexionando sobre sus decisiones pasadas.
Era joven, estaba enojado, lleno de orgullo, atrapado en las calles, en medio de pandillas. Pensé que esa era la mejor decisión que podía tomar. Jackson también mencionó el recuerdo inquietante de Keon Washington, un joven de 17 años cuya vida fue trágicamente destruida en una fiesta en el verano de 2014. Aunque Duff había sido acusado del asesinato de Washington, el caso fue desestimado por falta de pruebas. Jackson, claramente atormentado por este caso no resuelto, expresó su tristeza por la madre de Washington, quien aún no ha visto justicia por la muerte de su hijo. Han pasado 4 años, dijo Jackson, con la voz cargada de pesar. Ella no ha obtenido justicia ni tranquilidad mientras el asesino de su hijo sigue libre. En un momento que resonó profundamente, Claudine también se dirigió a la madre de Jackson, ofreciéndole sus oraciones y consuelo. Las dos mujeres se abrazaron después de la declaración de Claudine, un poderoso símbolo del dolor compartido y la humanidad que trasciende incluso las circunstancias más trágicas. La declaración de culpabilidad de Jackson no se limitó a asesinato en segundo grado. También admitió robo a mano armada, cargos por armas y mentir bajo juramento. Por sus crímenes, fue sentenciado a 17 a 40 años de prisión, una sentencia que refleja la gravedad de sus acciones y el impacto devastador de sus decisiones. Pero la historia no termina aquí. A continuación, nos encontramos con un convicto que traicionó incluso a los de su propia banda, lo que llevó a un asesinato que sorprendió a todos los involucrados. Número 2. Lee Manuel Ríos. El caso de Lee Manuel Ríos es uno que revela el lado oscuro y traicionero de la vida de pandillas. Bueno, el rico Lee Ríos, de 25 años, fue sentenciado hoy a cadena perpetua. En 2015, Ríos fue declarado culpable de asesinato en primer grado por el asesinato a sangre fría de Kenneth López, de 18 años, en Springfield, Massachusetts. Tanto Ríos como López eran miembros de la notoria pandilla Latin Kings, pero una amarga disputa entre los dos llevó a una tragedia irreversible. Lo que hace este caso aún más impactante es la traición que se desarrolló dentro de la propia familia Ríos. Nelson Ríos, el propio hermano de Lee, testificó en su contra. En un testimonio que sorprendió a la sala del tribunal, Nelson reveló que Lee había confesado haber disparado a López en la espalda con un arma calibre 38. Esta confesión no fue solo un momento de rivalidad entre hermanos, fue una decisión calculada por Nelson, quien había hecho un trato con los fiscales para reducir sus propios cargos relacionados con armas de fuego. Pero la red de este crimen se extiende más allá. Otras 3 personas, Valerie Medina, Darryl Self y Jonathan Guevara, se encontraron involucradas en las secuelas del asesinato de López. Estos residentes de la ciudad, todos conectados con Ríos, fueron acusados de conspirar en el asesinato y de ser cómplices después del hecho. Los detalles de su participación, aunque confusos, pintaron un cuadro de un grupo muy unido, dispuesto a llegar a extremos para proteger a uno de los suyos. A medida que se desarrollaba el proceso legal, los 3 se declararon inocentes en el Tribunal Superior, pero enfrentaron la realidad de más fechas en la corte. Hasta entonces, permanecieron tras las rejas, con una fianza fijada en $50,000 en efectivo para Guevara, $15,000 en efectivo para Self y una opción de $15,000 en efectivo o $150,000 de garantía para Medina. Guevara fue retenido en la cárcel del condado de Berkshire en Pittsfield, junto a Lee Ríos. Los crímenes de Lee no se detuvieron en el asesinato. Su historial delictivo estaba plagado de cargos de robo, delitos de drogas y otros crímenes graves. Cuando se dictó el veredicto final, Ríos fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un destino que lo dejó impasible y sin emociones mientras se leía la sentencia en voz alta. Pero a medida que avanzamos, la historia solo se vuelve más oscura. Este próximo caso incluye una reacción dramática rara vez vista en la sala del tribunal. Número 1. Liddell Maynard Sparks. Los eventos que se desarrollaron en la mañana del 22 de junio de 2020 en Columbus, Georgia, tomaron un giro oscuro e inesperado. Inicialmente, la policía fue llamada a la intersección de la avenida 17 y la calle Nina, con reportes de un niño de 9 años tendido muerto en la carretera. Pero cuando el sargento Walter Haywood llegó a la escena alrededor de las 7:30 de la mañana, lo que encontró estaba lejos de lo que se le había hecho esperar. Allí, boca abajo contra el bordillo, no había un niño, sino un hombre adulto, vestido con pantalones cortos, una camiseta y calcetines, pero sin zapatos. Y lo más importante, sin identificación. La víctima fue identificada más tarde como Travis Henry, Jr., de 22 años, de Montgomery, Alabama. Cómo llegó Henry a estar allí, con un disparo en el torso y sin su BMW negro, fue un misterio al principio. Las piezas de este rompecabezas comenzaron a encajar cuando las autoridades encontraron a Liddell Maynard Trappa Sparks, junto con Waymon McMillian, Kia Sumter y Tarona Horton, orquestando un plan mortal. Sumter y Horton habían atraído a Henry a Columbus, preparando el escenario para un robo y asesinato que terminaría en tragedia. Sparks, que tenía solo 21 años en ese momento, enfrentó cargos de asesinato grave, robo a mano armada,
uso de un arma para cometer un delito y posesión de un arma de fuego mientras estaba en libertad condicional. La sala del tribunal estaba tensa mientras Macmillan, Sumter y Orton subían al estrado, cada uno señalando a Sparks, testificando que él fue quien disparó el tiro fatal. A pesar de sus declaraciones condenatorias, ninguno admitió haber planeado el robo, dejando una nube de ambigüedad sobre el proceso. El abogado defensor de Sparks aprovechó esta incertidumbre, señalando que la escena del crimen no coincidía con un robo típico. Un fajo de billetes y un collar de plata roto fueron encontrados junto al cuerpo de Henry, lo que planteó preguntas sobre el verdadero motivo detrás del asesinato. A pesar de estos argumentos, Sparks fue finalmente declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero el drama no terminó ahí. Su propio abogado subió al estrado y admitió que era culpable y que debería estar tras las rejas. Después de su sentencia, Sparks solicitó dirigirse al tribunal. Lo que siguió fue un arrebato desafiante en el que criticó a todos, desde su propio abogado hasta el juez y el fiscal del distrito. Cuestionó la credibilidad de los testimonios de los testigos e incluso acusó a la familia de la víctima, manteniendo su inocencia e insistiendo en que estaba siendo condenado injustamente basado en mentiras. El acalorado arrebato de Sparks dejó a la sala del tribunal dividida. Algunos de sus familiares se retiraron en protesta, mientras que otros reaccionaron con risas, aparentemente indiferentes a la gravedad de la situación. El juez, reacio a tolerar el caos, terminó rápidamente la audiencia y pasó al siguiente caso, dejando a Sparks para enfrentar su destino. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.